Muy buenos días, estimados amigos, colegas, público en general. Quiero darles una bienvenida muy cálida desde nuestras instalaciones en LP Pasión por el Derecho. El día de hoy nos acompaña el profesor destacado litigante en materia penal, José Yusuf Chancafe, para abordar algunos tópicos relacionados con la reparación civil, específicamente en los delitos de corrupción de funcionarios que hoy en día se encuentran tan en vigencia en nuestro ordenamiento legal. Antes de darle paso a nuestro docente, les recordamos brevemente la estructura de la sesión del día de hoy. El profesor abordará en esta una hora o un poco más las diapositivas del tema que nos convoca. Después de ello, estimados colegas, ustedes podrán formular sus preguntas de dos maneras. En nuestro chat del Zoom, donde todos ustedes están ingresando, y también de una segunda forma. Pueden levantar la manito y nosotros les habilitaremos el micrófono en el momento oportuno para que puedan dialogar con nuestro profesor, hacer algunas preguntas, pero por favor relacionadas con la clase del día de hoy. Igualmente, estimados colegas, pueden escribir sus números para que les podamos facilitar las diapositivas de la clase del día de hoy y seguir la clase de nuestro docente. Bien, estimados colegas, es para mí todo un honor darle paso a nuestro profesor. Muy buenos días a todos los seguidores de LP Pasión por el Derecho, agradeciendo al colega Roger Vilca, director ejecutivo de esta institución académica, por la invitación el día de hoy desde la cálida ciudad de Chiclayo, hoy en Lima, en las instalaciones de LP Pasión por el Derecho, para compartir algunas ideas académicas importantes en la actualidad que nos permite ir circunscribiendo algunas posiciones que en tanto y en cuanto coadyuguen con la administración de justicia, específicamente con la academia. El día de hoy, gracias a la invitación de esta casa académica, es que vamos a desarrollar una interrogante muy importante, polémica también, pero que tiene como finalidad básica y principal de establecer algunos puntos de vista y criterios que coadyuguen en tanto y en cuanto en la determinación de la reparación civil. El día de hoy tenemos como interrogante: ¿cuál es el futuro de la reparación civil en los delitos de corrupción de funcionarios? En la experiencia como magistrado penal, así como procurador especializado en delitos de corrupción de funcionarios, me ha permitido en tanto y en cuanto realizar algunos puntos de investigación que han nacido a través de la práctica en el litigio como magistrado, ahora como abogado litigante, en tanto que nos va a permitir establecer posiciones que podían ser, digamos, debatibles, y eso es entendible porque efectivamente eso es el derecho penal. En el año 2014, al asumir la magistratura, uno de los temas importantes que lo conocí en pregrado era el tema de la reparación civil. ¿Hasta qué punto esta consecuencia económica del delito tiene influencia? ¿Hasta qué punto se ha trabajado? Y hasta qué punto también viene siendo materia de investigación. Ello ha sido, digamos, la idea, el matiz que poco a poco ha ido entablando, no solamente en forma personal, sino compartiendo a mis alumnos, quienes gustosamente también los veo muy interesados en la investigación y además realizando algunas publicaciones que permiten ir coadyuvando a la academia a establecer posiciones importantes de la reparación civil que, a la luz del análisis de la jurisprudencia, podemos darnos cuenta que tenemos mucho que trabajar. El día de hoy, entonces, esta interrogante lo hemos dividido en 4 temáticas y ahí tenemos como primer punto a analizar la corrupción como principal problema. Todos sabemos en realidad este cuestionamiento principal respecto a la corrupción. Analizaremos en forma precisa este tema, así como también la reparación civil en el proceso penal. Y esto nos va a ir permitiendo ir conociendo para ir luego ingresando a detalle respecto a conocer sobre la reparación civil en los delitos de corrupción de funcionarios, como bien venimos, se viene expidiendo sentencias en las Cortes Superiores, así como que también qué ha dicho la Corte Suprema al respecto. Y terminaremos absolviendo la interrogante que es el tema de invitación
respecto a cuál es el futuro de la reparación civil en los delitos de corrupción de funcionarios. En ese orden de ideas, empezamos analizando muy brevemente respecto a la corrupción como principal problema. Se ha escrito mucho respecto a la corrupción y yo podía establecer como una primera conclusión que es un tema de valores. Yo creo que una capacitación, una publicación en una revista, un artículo, qué sé yo, no va a conllevar a tratar de disminuir ni erradicar. Yo creo que es un tema de personas, es un tema de valores, lo que va a circunscribirnos a luchar frontalmente contra la corrupción. Uno de los flagelos que hace mucho daño no solamente al país Perú, sino a nivel mundial. Y eso nos hemos podido dar cuenta a través de los últimos acontecimientos que lamentablemente resulta perjudicado la ciudadanía, ¿no? Entonces, esperemos disminuirlo ahora y más adelante erradicarlo. Ese es el objetivo. Pero ya tenemos que establecer aspectos importantes de política criminal. Soy un convencido que no se trata de crear más tipos penales, no se trata de aumentar la pena, lo que se trata es verificar por qué el sujeto delinque. Esa es una interrogante importante y ello definitivamente nos remite a analizar desde el punto de vista educativo, desde inicial, primaria, secundaria. Entonces yo creo que es un factor que como política criminal debe tenerse en cuenta. Y es que uno de los temas a analizar, es importante señalarlo, que cuando se elabora una norma penal se llama de repente los mejores penalistas. Eso no está mal. Pero de mi punto de vista, yo creo que eso está incompleto. Debería llamarse también a psicólogos, psiquiatras, a sociólogos, porque es un complemento importante para, más que preocuparnos en aumentar la pena, en modificar el Código Penal, que por cierto es un código bien modificado, lo importante es evitar la comisión de delitos penales. Yo creo que es un trabajo no a corto plazo, eso es un trabajo a corto, mediano y a largo plazo. Eso es importante tener en cuenta respecto a esta lucha frontal contra la corrupción. Es un fenómeno que ha afectado a todos los países, definitivamente, casi a todos los países, y que esperemos que a través de estas políticas criminales se tengan en cuenta la erradicación, la disminución por lo menos para ir empezando en ello. No depende de un estrato social, definitivamente que no. Lamentablemente en los delitos de corrupción de funcionarios encontramos a profesionales, gente con maestría, con doctorado, inmersos en estas investigaciones que lamentablemente tendríamos que decir se han aprovechado de este conocimiento para infringir la norma penal. Y más que infringir, abusar ese poder que la ciudadanía ha depositado en ellos a través de los procesos electorales donde la ciudadanía acude a depositar esa cuota de poder. Lamentablemente, algunas autoridades, funcionarios y servidores públicos han utilizado ese poder para beneficios personales que lamentablemente, podemos decir, tiene como consecuencia negativa al Estado. No es un fenómeno nuevo, siempre se ha tratado, ahora quizás con mayor dedicación a la investigación de esto, pero esperemos que desde estas tribunas y otras coadyuguemos a establecer básicamente la lucha que se requiere respecto a ello. Un pueblo que elige a corruptos no es víctima, es cómplice, se dice. Es que lamentablemente tenemos postulantes a cargos públicos que a veces se tiene que decir, vamos a elegir al menos malo. Y ello, en definitiva, conlleva establecer estas consecuencias luego negativas en perjuicio de la ciudadanía. Fíjense que en un momento Proética decía, 7 de cada ciudadano son tolerantes a la corrupción. No importa que robe, pero que haga obras. Eso puede ser la consigna permisible. Y la respuesta es no, definitivamente que no. Estas personas reciben un sueldo de nosotros, de nuestros impuestos, por ende, tienen que realizar un trabajo respetando el ordenamiento jurídico. Por ende, no se debe aceptar esta posición de ser tolerantes a la corrupción. Algunos pues señalan, mejor no veo nada, no oigo nada, no digo nada, no pasa nada. Entonces que siga así el sistema y ello es, desde mi punto de vista, ser cómplice en estos perjuicios que, como vengo repitiendo constantemente, viene en
digamos, trae como consecuencias negativas a la sociedad, a la nueva generación, a las escuelas que esperamos salgan ahí los nuevos elementos seres humanos en tanto progresivos y que coadyuven en esta construcción de un Estado soberano, democrático y lo más importante, respetando los derechos de todos y cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Algunos han llegado al extremo de decir, lo que yo robé lo compartí con ustedes, por lo tanto, tranquilo nomás, así que acá no pasa nada, ustedes también están recibiendo parte de lo mismo. ¿Eso es permisible? Y la respuesta es lógicamente que no, porque en nada justifica que comparta lo que ha sustraído. En primer lugar, es cuestionable la sustracción de las formas que las vienes realizando, ¿no? ¿Y cuál sería la solución para evitar la corrupción? Se han escrito libros también, se han escrito varios artículos, pero encontramos posiciones interesantes, cuestionables algunas, y algunas también como para hacer un tema de seguir investigando. Algunos han dicho, ¿será la prisión preventiva la solución a estos casos? Y hay que tener en cuenta que la prisión preventiva es una medida cautelar excepcional que todos los chicos de pregrado es de conocimiento. Es una medida cautelar excepcional, que en la práctica sabemos que viene siendo analizado si efectivamente viene cumpliendo la excepcionalidad. Pero esto será la solución y la respuesta es no, lógicamente es un tema procesal y por ende en nada influye en determinar, disminuir o erradicar la corrupción. ¿Será el aumento de las penas la solución para evitar los actos de corrupción? Y de forma personal tendría que decir tampoco. Está demostrado, por ejemplo, en los delitos de violación sexual. Se ha aumentado la pena al extremo de que tenemos ahí cadena perpetua. El artículo 173 impone cadena perpetua. ¿Cuál es el bien jurídico en violación sexual de menor de edad? Indemnidad sexual. Nos ubicamos en el artículo 106 del Código Penal. Homicidio simple. ¿Cuál es el bien jurídico de mayor valor? La vida. Estamos ante dos bienes jurídicos. Indemnidad sexual y vida. ¿Cuál es el bien jurídico de mayor protección, de mayor valoración? La vida. ¿Cómo es posible que a la vida se le haya impuesto una pena de 6 a 20 y la indemnidad sexual, cadena perpetua? Es que ahí viene el problema de que no siempre el aumento de las penas es la solución. Además, por ejemplo, en algunos distritos judiciales, los delitos de mayor comisión que tienen competencia los juzgados colegiados es los delitos de violación sexual. Por lo tanto, podemos concluir también acá de que el aumento de la pena no es la solución. Vemos a diario algunas noticias cuestionables respecto a estos delitos de violación sexual que nos permite establecer que el aumento de la pena no ha sido la solución para establecer la disminución en la comisión de delitos. Por lo tanto, acá tampoco no tendría éxito y yo creo que el camino por ahí no tendría que ir. Bajo esa temática introductoria, hoy tenemos que señalar respecto a la reparación civil en el proceso penal. ¿Cómo se viene tratando estas circunstancias? Y tendríamos que remitirnos al artículo 93 del Código Penal. El artículo 93 del Código Penal establece que la reparación civil comprende dos componentes, ¿cierto? La restitución y la indemnización. Dos componentes, ¿correcto? Entonces, eso es claro, el legislador lo dijo desde el año 91. Eso se viene justificando, se viene argumentando, se viene desarrollando dentro de las sentencias emitidas. En algunas, claro que sí, en algunas, claro sí. En otras, habría que detallar algunos puntos importantes. Ahí tenemos que en la práctica procesal nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, Fiscalía, por ejemplo, el actor civil, el abogado de la defensa, se preocupan mucho en armar, en elaborar su teoría del caso circunscrito a los hechos. Y se olvidan respecto a la pena y a la reparación civil. Pero todos se enfocan respecto a los hechos. Y como diría Fiscalía, bueno, esto va a tener como consecuencia la determinación de una pena. Y como diría el actor civil quizás, los hechos traerían como consecuencia una determinación de la reparación civil. Y como diría el abogado de la defensa, pero si yo estoy bajo una teoría de absolución,
¿por qué tendría que preocuparme respecto a la pena y la reparación civil? Y la respuesta es que los hechos, si bien es cierto, son importantes, también es la pena, porque es una consecuencia jurídica del delito independiente, tan independiente como la reparación civil, como consecuencia económica del delito, al extremo de que el acuerdo plenario 4/2019 establece la famosa figura de la absolución imponiendo reparación civil. Oiga, pero, como dirían algunos abogados, pero mi tendencia es absolutoria. Sí, si bien es cierto, la tendencia es absolutoria, en nada perjudicaría establecer un cuestionamiento respecto a la pena. Gracias a la ley 30.076, ahora pues podemos establecer la determinación de la pena a través del sistema de tercios, ¿correcto? Habría que tener en cuenta las atenuantes, las agravantes y lo más importante es también tener en cuenta la determinación de la reparación civil. Pero esto de la reparación civil, ¿existirá alguna norma que ha planteado criterios para tener en cuenta? Veremos al finalizar de esta ponencia qué tan cierto es de la existencia de algunos criterios, como ya está normado el tema de la determinación de la pena a través del sistema de tercios, ¿correcto? Entonces, como una de las conclusiones es que no solamente los sujetos procesales deben preocuparse por los hechos, sino también por la pena y la reparación civil. El abogado podría seguir diciendo, pero eso es cuestionable, yo estoy preocupado por la absolución, por lo tanto no tenía que preocuparme por la pena ni la reparación civil. No olvidarte que se puede absolver imponiendo reparación civil. Bajo esa línea es que también tendrías que desarrollarlo. En nada, como repito, perjudicaría desarrollar la consecuencia económica y la consecuencia jurídica del delito. Y esto circunscrito al momento que elaboras tu teoría del caso. ¿La reparación civil emana del delito o emana del daño? Y sabemos pues que en nuestro sistema, si bien es cierto, la reparación civil se va a determinar en el proceso penal, existe cierto grado de independencia. La pena no depende de la reparación civil, así como la reparación civil no depende de la pena, ¿correcto? Por ser consecuencias independientes, lógicamente la pena está circunscrito a la responsabilidad penal y la reparación civil al daño. Por ello es importante tener en cuenta que no existe dependencia, por lo tanto la reparación civil no emana del delito, emana del daño, ¿correcto? La reparación civil no es una institución jurídica creada con la finalidad de castigar al acusado. Hay que pedir un monto exagerado, que se imponga un monto exagerado, porque eso en realidad va a conllevar a un castigo al acusado. Momentito, la reparación civil no debe ser considerado como un castigo. El castigo es la pena. El castigo es la pena. La finalidad de la reparación civil es resarcir al agraviado el daño que fue ocasionado. Y si no se puede establecer el daño restituyendo, por lo menos el valor. Y algunos seguidores del EP Derecho estarán pensando en este momento, pero existen tipos penales en los cuales no se puede resarcir. Correcto, correcto. Por ejemplo, el homicidio. Efectivamente, no se podía resarcir. ¿Cuánto vale un ser humano? En realidad, pues eso no es calculable en dinero. ¿Cuánto vale, digamos, el honor? Y ello tampoco sería cuantificable aritméticamente. Pero serán circunstancias especiales las que permitan, en tanto y en cuanto, establecer el resarcimiento del daño ocasionado. Que esto no va a ser preciso, va a ser de repente cuestionable y lo más importante, bien argumentado, ¿correcto? Entonces, en un cierto momento el profesor Claude Roxin decía algo muy interesante. La reparación civil tiene un efecto resocializador. ¿Por qué? Porque obliga al que cometió el daño a enfrentarse con sus consecuencias del hecho y aprender a conocer los intereses legítimos de la víctima. En realidad, la comisión de ilícitos no puede estar circunscrita a un beneficio económico. No importa, yo me sustraigo 2 millones,
me van a condenar 5 años, me voy al penal, como reparación civil me impondrán $500,000 y al final pues estaré ganando $1,500,000. ¿Ese es el objetivo? Y la respuesta es no, por ahí no va la finalidad, puesto que el objetivo, y algo muy interesante, lo que plantea acá el profesor Clark Roxin, es lograr que el autor se enfrente con las consecuencias de su hecho. Esto de las comisiones y el pago de la reparación civil no es un negocio en favor de la persona que infringe la norma. Al contrario, debe ser la determinación de la reparación civil unas circunstancias que conlleve aprender al sujeto que infringió la norma a establecer que la víctima tiene intereses legítimos. Por ende, es que debe ser establecido como una consecuencia que no tiene beneficio al que infringió, ¿correcto? Y a raíz de ello vamos encontrando ya algunos pronunciamientos que nos trae la Corte Suprema respecto a la reparación civil. Y entre uno de los pronunciamientos que tenemos acá es la siguiente. A través de un interrogante planteamos: la reparación civil impuesta en primera sentencia firme vincula a los otros procesados por el mismo hecho. ¿Cómo es eso? A ver, estamos ante un delito, vamos a imaginarnos, de corrupción de funcionarios, 5 acusados, ¿correcto? Llega la fecha de la audiencia de juicio oral y solamente se apersonan 3 acusados, ¿correcto? Los que no se apersonan están bien notificados, por ende, la consecuencia, ¿cuál es? Ser declarado reo contumaz. Muy bien, 2 sujetos son declarados reo contumaz. Se instala el juicio oral respecto a los 3 acusados. Estos 3 acusados resultan siendo condenados y se le impone como reparación civil 200,000 soles. Muy bien. Esta sentencia es materia de apelación, es confirmado, no presentan casación y por lo tanto queda consentida. Respecto a los 3 acusados, 200,000 soles de reparación civil. Pero luego sucede de que respecto a los 2 contumaces, posteriormente lo detienen y realizan el juzgamiento y también los condenan. La pregunta es: ¿a estos 2 acusados posteriores se les impondrá la misma reparación civil que a los 3 primeros, teniendo en cuenta que los 5 son procesados por el mismo hecho? ¿Qué nos dice la Corte Suprema? Y la Corte Suprema responde esta pregunta a través de este recurso de nulidad 216-2005 Huánuco. Y nos dice la Corte Suprema que ante la existencia de una pluralidad de acusados por un mismo hecho que hayan sido sentenciados en procesos independientes, la restitución y la indemnización deben ser impuestas conforme a la primera sentencia. Es decir, estos 2 sentenciados posteriores reo contumaces serán condenados con la misma reparación civil anterior. Doctor, una preguntita. ¿Monto significa que son 200,000 por los 3 primeros y 200,000 por los otros 2 segundos? No, es un solo monto, porque no olvidarse que el pago de la reparación civil en un proceso penal es solidario, ¿correcto? Es solidario. Muy bien, traemos también otro interrogante el día de hoy respecto a aspectos que la Corte Suprema también se ha pronunciado concerniente a la reparación civil. La confesión sincera puede ser valorada para establecer la cuantía de la reparación civil. Ya pues, señor juez, yo estoy confesando, ¿correcto? Entonces, también, por favor, que se pueda establecer una rebaja de la reparación civil. Ya se rebajó la pena y yo creo que también la reparación civil podía ser reducida. ¿Qué dicen? ¿Se podrá reducir también la consecuencia económica del delito que es la reparación civil, habiéndose ya reducido la pena? ¿Qué nos dice la Corte Suprema? Efectivamente, a través de este acuerdo plenario 1/2005 respecto al interrogante, dice que la confesión sincera no puede ser valorada para tener en cuenta o para establecer la cuantía de la reparación civil. ¿Por qué? Porque ello, es decir, la confesión sincera, está destinada a rebajar la pena a límites inferiores del mínimo legal. La pena. En tanto, la acción civil
tiene como finalidad reparar el daño. Además, es importante agregar acá también que son independientes. La pena es tan independiente como la reparación civil, por ende es que no existe este grado de dependencia en beneficio del que se está sometiendo a la confesión sincera. Por lo tanto, no procede reducir la reparación civil en circunstancias de la confesión sincera. Muy bien, ¿qué más tenemos acá? Y un tema importante también y que se ve en la práctica está circunscrito a la siguiente interrogante. Para la constitución del actor civil, ¿se debe individualizar el daño sufrido y especificar el monto indemnizatorio? Y eso pasa en la práctica en un momento que he estado por el paso de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Se nos ha cuestionado en algún momento, cuando hemos solicitado la constitución de actor civil, se nos ha declarado inadmisible y se nos ha dado 2 días para subsanar, para poder individualizar el daño sufrido y además especificar el monto indemnizatorio. La pregunta que surge aquí es, ¿en qué momento solicitamos la constitución actor civil? Y la respuesta es en la etapa preparatoria, ¿correcto? Su mismo nombre dice etapa de investigación preparatoria. Estamos investigando. Por lo tanto, si se está investigando, ¿se tendrá definido el daño sufrido? ¿Se podrá tener definido el monto indemnizatorio? Y la respuesta es no. Y la respuesta es no. Porque estas circunstancias de poder individualizar el daño sufrido y poder especificar el monto indemnizatorio será el momento de que se dé por concluida la etapa de investigación preparatoria, es decir, en la etapa intermedia, al momento que absolvemos la acusación. Por ello, la Corte Suprema, a través de este acuerdo plenario 5/2011, establece algo importante y dice a la letra: quien solicita su constitución en actor civil debe precisar las razones que justifican su pretensión. Ojo, las razones que justifican su pretensión. ¿Qué pretensión tiene? ¿Indemnizatorio? No. Cuando está solicitando la constitución actor civil, no tiene una pretensión indemnizatoria. Está requiriendo una pretensión de una legitimidad de representante del agraviado para poder establecer derechos procesales como actor civil. Una legitimidad procesal. Bajo esa línea, el escrito de la Constitución en actor civil tiene esas razones: justificar su pretensión, legitimidad procesal. Por lo tanto, no es obligatorio estar requiriendo ese monto. Además, la prueba que acredite su derecho. ¿Respecto a qué? Al derecho de su pretensión. Y su pretensión está circunscrito a su legitimidad procesal. Por lo tanto, hasta ahí es claro, el acuerdo plenario no está exigiendo las circunstancias de individualizar el daño, así como tampoco especificar el monto indemnizatorio. Pero fíjense lo que sigue diciendo la Corte Suprema en este acuerdo plenario 5/2011. Y una vez constituido en actor civil, a la letra dice, y una vez constituido en actor civil, debe sustentar cómo es que ha sido perjudicado por la conducta imputada del investigado, el daño sufrido, precisar el cuánto indemnizatorio, así como también el tipo de daño. Claro, eso es de obligatorio cumplimiento. Algunos han leído y creen que todo es un solo formato. Y la respuesta es no. El acuerdo plenario está haciendo una diferenciación al momento de constituirme en actor civil y al momento de solicitar. Y la solicitación de una pretensión, ¿en qué momento es? Al momento que se corre traslado la acusación, es decir, en la etapa intermedia. Por lo tanto, aquí hay una división que debe ser tenido en cuenta, y conversaba en estos días con algunos representantes de la Procuraduría y algunos magistrados me vienen señalando, me señalaban ellos que vienen exigiendo al momento de constituirse el actor civil, solicitar la constitución actor civil, vienen exigiendo que se individualice el daño sufrido y que se especifique el monto indemnizatorio. Estamos en la etapa de investigación preparatoria. Por lo tanto, como se está investigando,
no se puede establecer categóricamente. Si bien es cierto, está en el acuerdo plenario 5/2011, que habla sobre la constitución actor civil, pero aquellos sí hacen una diferenciación, pues, acá hacen una diferenciación. Bien, otro interrogante que traemos a la luz, los pronunciamientos de la Corte Suprema. ¿Es posible absolver a una persona y al mismo tiempo condenarla a pagar una reparación civil? Lo he dicho hace momentos, y es el acuerdo plenario 4/2019 la que permite, reconoce esa posibilidad. No es una obligación, ¿ah? No es que en todas las sentencias que se absuelvan se tenga que imponer reparación civil. No, 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 no. Porque si no hay daño, ¿cuál sería el motivo de imponer una reparación civil? Ojo, la reparación civil está circunscrito al daño. Por lo tanto, si el hecho no constituye delito y tampoco hay daño, por lo tanto, no amerita imponer una reparación civil. La Corte Suprema en este acuerdo plenario reconoce la posibilidad. No está obligado, soy un convencido y creo que coincidimos, pero yo también en la experiencia como magistrado señalaba, absolvía, y al momento de la reparación civil en un acápite señalaba de que si bien es cierto el acuerdo plenario 4/2019 permite, da esa posibilidad de reconocer una reparación civil, en este caso no procede por tal motivo. Yo creo que para un mejor entendimiento se debe desarrollar, se debe mencionar del por qué sería procedente o no la imposición de una reparación civil. A raíz de estos pronunciamientos ya vamos ahora analizando este interrogante importante también en el sentido de ¿se puede establecer criterios uniformes para determinar la reparación civil? Yo sé que algunos, la mayoría de ustedes ya tiene la respuesta, y nosotros decimos lo siguiente: sí se puede establecer criterios para determinar la reparación civil, pero uniformes no. Uniformes no. ¿Por qué? Porque va a depender de cada caso en concreto. La práctica procesal nos conlleva a establecer ello, que cada caso tiene su propia particularidad, y bajo la línea de que cada caso tiene su propia particularidad, es imposible establecer criterios uniformes. Sabemos, por ejemplo, que en el tema de la pena tenemos atenuantes, agravantes, ¿cierto? En este caso no se presentan esas figuras. Por lo tanto, sí es el motivo de esta invitación de traer algunos criterios, pero estas no podrán ser uniformes, sino que, conforme viene diciendo la academia, serán dependiendo de cada caso en concreto. Lo importante es la argumentación por el sujeto procesal respectivo para poder ser fundamentado en la sentencia respectiva. No se trata de pedir al azar, me ha difamado, me ha injuriado y yo pido $500,000. ¿Por qué $500,000? Porque yo creo que mi honor vale eso, $500,000, ¿sí? ¿Y por qué? Porque yo creo que es adecuado, proporcional. ¿Eso será justificatorio? Y la respuesta es no. Violación sexual, bueno, si es una mayor de edad, el monto tendrá que ser 30,000, si es una niña, 100,000. ¿Y será la edad un determinante para la reparación civil? Y son aspectos que debemos ir construyendo, y serán estos criterios, que si bien es cierto, hoy traemos criterios para el tema de los delitos de corrupción de funcionarios, esto que sea el cimiento para ir buscando criterios en otros tipos penales importantes también respecto al derecho penal. Entonces, hoy sí, ya ingresando a la temática de la reparación civil en los delitos de corrupción de funcionarios, es importante establecer lo siguiente. Fíjense, estos delitos de corrupción, como es de conocimiento, se idean, se preparan, se ejecutan, se consuman en la absoluta clandestinidad. Es imposible, pues, darnos cuenta en un hecho tan evidente, actos de corrupción, en forma pública, evidente y clara. Y han sido quizás las grabaciones, los audios, los famosos colaboradores eficaces, lo que han permitido ir construyendo la teoría del caso del Ministerio Público, construyendo la teoría del caso del actor civil. Bajo ese lineamiento, entonces, está ahí la tarea dificultosa que existe en la investigación, por esa particularidad en los delitos de corrupción. Entonces, si tenemos una dificultad en el desarrollo de la investigación, y ahí la importancia de buscar
en la etapa preparatoria los importantes elementos de convicción que luego se convertirían en medios probatorios. Y esto se hace así dificultoso en el desarrollo, muy aparte de la clandestinidad que se cometen estos delitos, es porque a veces el funcionario o servidor público ejerce el control un control especial respecto al hecho en materia de investigación. ¿Cómo así? Tenemos a un sujeto investigado, se le solicita prisión preventiva, declaran infundada, apelan, lo confirman, al sujeto lo procesan con comparecencia, pero sigue laborando en la institución donde habría cometido actos de corrupción, fíjense. Y luego Fiscalía está investigando, y luego Fiscalía solicita a la institución información. Está solicitando información donde se encuentra el procesado, fíjense. ¿Ustedes creen que la institución dará la información que se requiere, dará conforme corresponda? Se espera que sí, pero eso también es un aspecto que dificulte el desarrollo de la investigación, ¿no? Existe por ahí un trabajo de investigación en la cual se viene diciendo que debe existir un cierto grado de impedimento del funcionario investigado para que ejerza su función. Pero aquí habría una vulneración. Hay un momentito, señor, ¿cómo lo vas a impedir? ¿Cómo lo vas a suspender su derecho laboral que no labore mientras está siendo investigado? ¿No es que el señor goza de ese famoso principio constitucional de presunción de inocencia? ¿No se estaría vulnerando? Y si declaran absuelto el derecho al trabajo, entonces hay ahí una temática importante a tener en cuenta, pero alguna solución se tendría que dar respecto a ello. El funcionario investigado sigue con comparecencia laborando en la institución donde cometió el hecho delictivo, al parecer, y justamente donde el titular de la acción penal va a pedir información. ¿Cómo se podrá otorgar esa información? Es una pregunta interesante a tener en cuenta. Entonces, venimos diciendo, respecto a la reparación civil en los delitos de corrección de funcionarios, tiene una connotación especial. ¿Por qué? Porque fíjense, no estamos hablando del bien jurídico de una sola persona. Estamos hablando de un conglomerado, de una ciudadanía, de un distrito donde ha esperado 20 años, 30 años para que aprueben una licitación para el cambio del alcantarillado del agua y desagüe. 24,5 millones, que la gente al enterarse de la aprobación de ya el destino de ese dinero con mucha alegría ha recibido la noticia esperando que cambie su forma de vida, puesto que ellos tienen el servicio del agua de 6 de la mañana a 9 de la mañana solamente. Entonces a este presupuesto, con mucha alegría les dicen que ahora tendrán 24 horas del día el agua, un elemento de mucha importancia. Entonces, lamentablemente, a través de los actos de corrupción, no se ejecuta la obra, o se ejecuta mal, o no cumple los objetivos de la obra por la cual se ha venido creando. La afectación no es de una sola persona. La afectación de los derechos fundamentales son de varias personas. Es un punto a tener en cuenta respecto a los delitos de corrupción, que algo tenemos que hacer y que lamentablemente la ciudadanía ha perdido la confianza en esas autoridades y a veces generaliza. Por ello es importante tener en cuenta qué podemos hacer respecto a ello, ¿no? Entonces, fíjense, es claro y preciso señalar que los delitos de corrupción son especiales y complejos. ¿Por qué especiales? Porque no lo puede realizar cualquier persona. ¿Por qué complejos? Porque estamos hablando ante circunstancias donde encontramos varios sujetos investigados, varias comisiones delictivas, en varios momentos, en instituciones, un buen presupuesto, que eso lamentablemente conlleva establecer que la carga probatoria sea muy difícil. Por lo tanto, ahí venimos a trabajar en estos casos de delitos de corrupción de funcionarios, la famosa prueba indiciaria. Y lo que dirían algunos abogados, oiga, no existe una prueba directa, no existe un audio, no existe un video, no existe algo material que establezca que mi patrocinado ha cometido el hecho. Y la pregunta es, en estos delitos, ¿se podrá alguien seccionalmente, se podrá grabar? Pero en la mayoría, en los actos de corrupción, ¿se deja evidencia? Y la respuesta es no, lógicamente que no.
Existen excepciones. Las noticias actuales no permiten establecer que existen esas posibilidades de encontrar por ahí un video, un audio quizás, pero en la mayoría de casos la carga probatoria es, digamos, muy difícil obtenerla. Por ende, nos circunscribimos a la prueba indiciaria. Algunos han dicho, oiga señor, pero son indicios. Momentito señor, la prueba indiciaria también es una clase de prueba. Por lo tanto, es permisible condenar a una persona con pruebas indiciarias. Eso es uno de los aspectos que también debemos tener en cuenta. Dentro del desarrollo del juicio oral, en los casos de corrupción de funcionarios, existe reducida la posibilidad de que el procesado, el acusado, se someta a una conclusión anticipada. Sí existe esos casos, pero son casos mínimos. Entonces, bajo esta línea de que es mínima la posibilidad de que el procesado se someta a una conclusión anticipada, he ahí la importancia de la construcción de la teoría del caso. Pero esta teoría del caso circunscrito básicamente al tema de la demostración de la responsabilidad penal, pero así también el tema de la consecuencia económica del delito, que es la reparación civil. Por ello es importante ir construyendo la teoría del caso desde la etapa de investigación preliminar, porque bajo este lineamiento de la imposibilidad que se vayan a la conclusión anticipada, he ahí la tarea en el plenario de juzgamiento como fase estelar. Y así vamos ingresando y señalando que la reparación civil en los delitos de corrupción de funcionarios, como es de conocimiento, es una consecuencia jurídica de un hecho ilícito, patrimonial o extrapatrimonial, que lógicamente constituye la reparación una justa expectativa frente al daño. La víctima debe decir, se me ha resarcido el daño ocasionado, y que la reparación civil o la imposición de una reparación civil no sea un saludo a la bandera o sea un negocio para el que infringió. Como repito, se ha apropiado de 2 millones y se impone como reparación civil 500.000. Eso no puede ser la razón de ser. Que piense el que infringe la norma que esto es un negocio. Yo voy a pagar la reparación civil, pero al final yo he ganado 1,5 millones. Ese no es el sentido que tiene la reparación civil como expectativa del daño sufrido. Entonces, es el acuerdo plenario 5/2008 la que ha permitido en tanto y en cuanto ir estableciendo algunas pautas importantes respecto a la reparación civil. Y como sabemos, está circunscrito o descansa respecto al daño ocasionado. Y alguien estará pensando por ahí, pero doctor, no siempre en todos los casos hay daño ocasionado. Y si hay un peligro potencial, por ejemplo, pero además teniendo en cuenta el artículo 101 del Código Penal, que nos remite supletoriamente al Código Civil. Y categóricamente tenemos que trabajar los elementos de la responsabilidad civil, los elementos de la responsabilidad civil, que lógicamente es un tema civil, pero he ahí la tarea del actor civil. Se ha cuestionado en algún momento a la Procuraduría y se ha dicho no debe existir procuradores porque no se nota el trabajo, y yo soy un convencido de que eso no es así. ¿Que se podía mejorar? Claro que sí, pero lo importante es que he ahí el trabajo del actor civil en circunscribir la complementación o el análisis de los elementos de responsabilidad civil. El juez no se puede pronunciar de algo que no han solicitado las partes, por más que quiera realizar, salvo excepciones. Pero en este caso yo creo que el actor civil, Procuraduría en delitos de corrupción de funcionarios, viene realizando un trabajo que podría ir siendo implementada mejor respecto al desarrollo de los elementos de la responsabilidad civil. Y eso va a enriquecer el debate y la determinación de una reparación civil. Es decir, nos tenemos que unir al derecho civil. Así las cosas, pues, teniendo esa temática un poco precisa, encontramos algunos aspectos problemáticos para determinar la reparación civil en los delitos de corrupción de funcionarios. Hemos analizado algunas posturas de la Corte Suprema, generales, luego analizaremos respecto a corrupción de funcionarios, pero acá traigo una casuística, una justificación de una reparación civil en una sentencia de primera instancia. No mencionaremos qué juzgado emitió, pero fíjense, este caso
está circunscrito al delito de colusión simple. Delito de colusión simple. El artículo 384, primer párrafo. Y fíjense, en esta sentencia el juez desarrolla 4 considerandos respecto a la reparación civil. En el primer considerando habla sobre la reparación civil, es decir, transcribe lo que dice el artículo 92 y 93 del Código Penal. Taxativamente lo describe. Por lo tanto, no hay nada que decir. En el segundo considerando, transcribe parte del Acuerdo Plenario 6/2006 respecto al daño civil. Taxativamente lo escribe. ¿Algo tenemos que decir? Tampoco, porque es una transcripción. Muy bien, nos quedan 2 considerandos. En el tercer considerando, el juez se hace una pregunta y dice lo siguiente. ¿Cómo cuantificar la afectación de los deberes de función? Es aquella afectación de la imagen, del servidor, del funcionario público frente a los administrados. Se realiza esa pregunta y dice, bueno, esta cuantificación de la afectación estará circunscrito a la remuneración. Así concluye el juez. Muy bien, pasa al cuarto considerando y dice, vamos a justificar la pretensión indemnizatoria arribando a la suma de 5.000 soles. Y la pregunta es, ¿de dónde salió 5.000? No sabemos. Pero él dice que va a arribar a la suma de 5.000 y considerando que son 3 condenados, entonces tiene en cuenta un factor de 2 por cada uno. ¿Cómo es eso? 2 por cada uno. ¿De dónde salió ese factor de 2? Entonces 2 por 5, 10. 10. Y como son 3 acusados, por lo tanto la reparación civil será 30.000 nuevos soles en forma solidaria. La pregunta es, ¿de dónde salió 5.000? ¿De dónde salió ese factor de 2? 5 por 2, 10. ¿De dónde sale ese factor? Ello es lo que nos permite ir trabajando criterios que, si bien es cierto, no se puede establecer aritméticamente posiciones o fórmulas, son las que nos van a ir implementando o motivando, argumentando las pretensiones de cada caso en concreto. A raíz de ello, a través de esta posición que el juez tiene en cuenta a través de la remuneración, es importante señalar en cuenta lo siguiente, fíjense. Para efecto de establecer la reparación civil, es posible considerar posibilidades económicas del procesado. Es decir, la determinación de la reparación civil va a depender del ingreso económico del acusado. ¿Qué dice la Corte Suprema al respecto? En el recurso de nulidad 1969-2016 Lima Norte establece algo interesante y dice que la finalidad de la reparación civil es justamente que la víctima sea indemnizada por la transgresión del bien jurídico protegido. No es posible, dice la Corte Suprema, tomar en cuenta las posibilidades económicas del procesado. Es que eso es coherente, eso es coherente. Y la Corte Suprema no lo dice en los casos de corrupción, lo dice en forma genérica respecto a la reparación civil. Y eso es coherente, porque imagínense, bajo esa tendencia, una persona que no tiene un ingreso económico y atropella a un sujeto y lo mata, la reparación civil tendría que ser poco. A un sujeto empresario que también atropella a otra persona y lo mata, ¿la reparación civil tendría que ser alta? Y la respuesta es no. La reparación civil no se circunscribe a la capacidad económica del que infringe la norma, sino al daño ocasionado. Bajo ese lineamiento es importante ir teniendo en cuenta esta posibilidad de la afectación sufrida que debe ser resarcido conforme corresponde. Y ahí la importancia ahora del rol de las procuradurías públicas especializadas en delitos de corrupción de funcionarios en la reparación civil. Y somos unos convencidos que se viene realizando un trabajo muy importante que lógicamente desde estas tribunas podía conllevar a establecer algunos criterios importantes para ir logrando esa finalidad de establecer montos adecuados, idóneos, proporcionales y lo más importante, que se note el resarcimiento del daño al agraviado Estado peruano, ¿correcto? Entre las facultades procesales de la Procuraduría Actor Civil es ofrecer y participar en los actos de investigación. Eso es importante. No se trata de solicitar, no se trata de requerir, sino de coadyuvar con los actos de investigación, que es la finalidad. Por eso que en algún momento se ha cuestionado y dicen, oiga, la Procuraduría solamente pide
copias simples esa persona. Yo soy un convencido que no es así, porque se viene trabajando y se podría establecer otros criterios importantes, pero que ahí la importancia de ofrecer y participar en los actos de investigación. Además, debe colaborar con el esclarecimiento de los hechos. En una oportunidad, estando como procurador de corrupción de funcionarios, participaba en un juicio oral y cuando yo también ofrecí a un testigo importante y realiza una pregunta como actor civil, el abogado objeta la pregunta y dice: un momentito, señor juez, objeto la pregunta del actor civil. El actor civil no puede preguntar respecto a los hechos, él tiene que preguntar respecto a la reparación civil. Sus preguntas deben estar circunscritas a su reparación civil. Eso es su finalidad de ser. No tiene que venir a hablar nada de los hechos. Un momentito, señor. El actor civil también puede colaborar con el esclarecimiento del hecho delictivo. Ello es importante, por lo tanto no es tan cierto. Entonces, yo tendría que estar solamente parametrado la reparación civil. Y esa no es la razón de ser. Si bien es cierto, yo debo acreditar el daño, coadyugar con acreditar el daño ocasionado, pero en nada me impide coadyugar con el esclarecimiento del hecho delictivo, porque será el esclarecimiento del hecho delictivo la que permite, en tanto y en cuanto, establecer el daño ocasionado. Además, aquí no se trata de lograr condenas, no se trata de que se imponga una reparación civil exorbitante. Lo que se trata es del descubrimiento del haber de la verdad, ¿correcto? El descubrimiento de la verdad. Y que es justamente esto que se logra a través de la actividad probatoria, Entonces, ahí encontramos el aporte importante de la Procuraduría y que viene trabajando para que se logre establecer un monto de reparación civil, pero el objetivo no es solamente que se imponga una buena reparación civil en una sentencia, no, sino que la sentencia se cumpla. Es otro de los factores importantes a tener en cuenta. ¿De qué sirve 25 mil soles, medio millón? En teoría, ¿de qué sirve? Si es que en definitiva no lo va a pagar. No, el objetivo es que se cumpla con cancelar. Por ello es que vengo denotando un trabajo importante respecto al trabajo de las medidas cautelares. Esto es importante, el trabajo de las medidas cautelares que debe realizar el actor civil, en tanto y en cuanto va a permitir establecer algunos aspectos importantes para lograr no la determinación de la reparación civil, sino el cumplimiento del pago de la reparación civil. Y un tema importante que desde el año 2017, en la cual he tenido la oportunidad de estar en esta institución, que es la Procuraduría Pública especializada en delito de corrupción de funcionarios, justo en esa oportunidad 2017 se expidió este manual de criterios para determinar la reparación civil, que me he podido dar cuenta conversando con algunos magistrados, con algunas personas que algunos desconocen de la existencia, pero si nosotros googleamos, colocamos manual de criterios para determinar la reparación civil, aparece este manual. Es importante descargarlo, por favor, porque no va a permitir conocer las posiciones. Criterios que deben ser cumplidos a rajatabla y la respuesta es no. Pero que sí nos va a permitir justificar, nos va a permitir motivar, nos va a permitir argumentar nuestra pretensión civil, tanto al actor civil como también al abogado del acusado. Claro que sí, porque los criterios no están circunscritos solamente para el que solicita, sino también para el que cuestiona, porque el cuestionamiento no debe ser solamente de hechos, el cuestionamiento debe ser técnico. Por ello es importante la especialidad de los abogados. Entonces, decimos que a veces el abogado defensor del acusado no solamente está para elaborar teoría del caso de absolución. Hay casos donde no se puede luchar por una absolución, pero sí por una pena y una reparación civil justa. Por ello es importante el conocimiento, no solamente para el que pide, sino también para el que de repente quiere coadyuvar con la determinación de la reparación civil. Y nos trae un aporte importante, 3 criterios establecidos la Procuraduría en este manual, que lo he resumido en este PPT, respecto al daño al Estado. Y ellos lo han circunscrito en criterios objetivos, subjetivos y sociales, que por el tiempo lo dejamos ahí para que ustedes puedan realizar una investigación. Que lo más importante que tenemos que señalar acá es las particularidades que presenta. Por ejemplo, dice, hay que tener en cuenta la gravedad del ilícito, hay que tener en cuenta la modalidad. Es que es importante ese tema de la modalidad. ¿Por qué? Porque un cohecho es un acto inmediato.
Un tráfico de influencias es un acto inmediato. Pero, por ejemplo, una colusión, una malversación de fondos, no es un hecho inmediato. Eso requiere de un procedimiento. Eso requiere de tiempo. Fíjense todo un tiempo donde están estableciendo cómo defraudar al Estado. Bajo esa conducta es que eso debe ser uno de los puntos a tener en cuenta al momento de la comisión de los hechos materia de cuestionamiento. Entonces, a raíz de ello, tenemos una casación, la 189-2019, muy conocida por las personas que están inmersas en la determinación de la reparación civil en los delitos de corrupción de funcionarios y que no me podrán dejar de mentir. Esta casación se viene utilizando mucho, pero que es importante señalar algunas ideas importantes que ha establecido la Corte Suprema respecto a la reparación civil en los delitos de corrupción de funcionarios. ¿Y qué dice esta casación? Señala algo importante y dice que el quantum resarcitorio por el daño extrapatrimonial causado a las entidades del Estado, lógicamente tiene que tener en cuenta las conductas dañosas desplegadas por los funcionarios, servidores públicos, particulares. No se requiere de una fórmula exacta, no se requiere de una fórmula exacta matemática. No vamos a encontrar una fórmula exacta de cómo determinar un monto de reparación civil. Por ende, es que nos circunscribe a tener en cuenta el principio de medición, de equidad, y nos remite al Código Civil, al 1332, donde dice, si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado, en su monto preciso debería fijarlo el juez con valoración equitativa. ¿Y cómo es eso de valoración equitativa? Y aquí nos tendríamos que circunscribir al derecho constitucional. Pero yo diría que aquí hay que agregarlo, no solamente el juez, porque si bien es cierto el juez fija, el juez determina, también debe estar circunscrito a tener en cuenta la valoración equitativa, el trabajo de una valoración equitativa para el que requiere. Por ende es un trabajo importante tener en cuenta el análisis constitucional que podemos realizar respecto a la valoración equitativa, porque sigue siendo abstracto, sigue siendo abstracto. ¿Qué más nos dice esta casación? Y esta casación nos presenta 8 criterios importantes, 8 criterios, algunos ya tenidos en cuenta por la Procuraduría. No olvidarse que el manual de la Procuraduría de Corrupción de Funcionarios estuvo ya por el año 2017 y esta casación sale a posterior. Uno de los hechos importantes es la gravedad, la circunstancia de la comisión, el aprovechamiento, el grado. Una cosa es que una persona con primaria completa cometa un hecho delictivo. Otra cosa es que una persona con doctorado, con maestría, cometa un hecho delictivo. Eso es importante tener en cuenta. Así como también el grado de ganancia. Imagínense, pues, para aquel efectivo policial que solicita una fuente de ceviche y una fuente de sudado para no imponer una papeleta, o aquel funcionario que pide que pide 200.000 por determinar o direccionar una obra. En realidad, pues, ahí vemos que estas circunstancias del aprovechamiento obtenido son pero muy diferentes. Y ahí a tener en cuenta esas circunstancias. Otro tema importante es que debe ser materia de análisis, es el nivel de difusión pública de derecho ilícito. Ahí sí tenemos un reparo importante porque dice que va a depender debe depender la reparación civil del grado de difusión. Es decir, si se emitió este acto de corrupción en un medio dominical, deberían ponerse mayor monto. Si solamente fue en los medios escritos y si solamente quedó en las redes sociales, no. O sea, si es que no se dio la posibilidad de emitirse en un noticiero importante, debe conllevar ello para que se imponga una menor reparación civil. Y de mi punto de vista, respecto a este nivel de difusión pública, yo sí tengo un cuestionamiento especial. No debe ser determinante para la determinación, valga la redundancia, de una reparación civil, entre otros aspectos importantes que establece esta casación 189-2019. Pero además, dice algo importante. La aplicación de estos criterios no debe realizarse en forma abstracta, sino en cada caso en concreto. Esa es la idea, o una de las conclusiones que debemos venir estableciendo a raíz de esta ponencia. No existirá un criterio preciso respecto a la determinación del monto de la reparación civil, sino que va a ser atendido teniendo en cuenta cada caso en concreto. La prueba actuada, que es importante,
sabemos que en la mayoría de los casos, se solicita un monto de reparación civil ofreciendo los medios probatorios de fiscalía. ¿Eso está mal? Para mí no está mal. Lo que está mal, en primer lugar, es imposible que el actor civil ofrezca todos lo del Ministerio Público. Eso yo creo que no está bien por ahí, en primer lugar. Puede ofrecer, sí, pero creo que todo no, porque no olvidarse que el titular de la acción penal tiene una teoría de caso acusatoria. En cambio, el actor civil tiene una teoría de caso respecto a la reparación del daño. Por lo tanto, presentar lo mismo no tendría razón de ser. Sí podía ofrecer algunos. ¿Por qué? Porque algunos pueden estar relacionados al daño ocasionado. Pero yo creo que una gran función que debe cumplir el juez de investigación preparatoria, el juez de garantías, al momento de la audiencia de control de acusación, es exigirle al actor civil que señale cuál es la utilidad y pertinencia respecto a ese medio probatorio ofrecido. Si bien es cierto, señor actor civil, quiere usted ofrecer por el principio de comunidad de prueba este testigo ofrecido por el Ministerio Público, muy bien, señor, pero yo sí le voy a exigir que me diga cuál es la utilidad y pertinencia, porque usted no puede ofrecer con la misma utilidad y pertinencia del Ministerio Público, porque el titular de la acción penal tiene una finalidad requiriente de responsabilidad penal y su finalidad de usted es responsabilidad civil. Bajo esa línea tiene que señalarme su utilidad y pertinencia. Yo creo que es ahí donde debemos ir trabajando constantemente. Venimos viendo en algunos lugares ese requerimiento del juicio preparatoria, pero creo que esto debe ir cogiendo mayor consistencia, debe ir cogiendo mayor seriedad, se debe ir concretizando, siendo un criterio uniforme de exigir al actor civil cuál es la utilidad y pertinencia respecto al medio probatorio que está ofreciendo por comunidad de la prueba a través de lo ofrecido por el titular de la acción penal, ¿correcto? Entonces, temas importantes a tener en cuenta aquí, pero además nos dice esta casación que no debe mirarse o es pertinente precisar que la condición del extraneo o particular en los delitos cometidos por funcionarios públicos no determina un tratamiento diferenciado a los relacionados con el funcionario público. Lógicamente que no. Oiga, pero él es funcionario, él es servidor y el otro era un tercero. Pero lógicamente esta acumulación, esta unión entre funcionario y servidor público ha servido para establecer la comisión del ilícito y teniendo en cuenta el artículo 95 del Código Penal que establece la solidaridad, por ende es que no se puede hacer una diferenciación que muy bien lo ha señalado la casación en el artículo 189/2019. Y vamos terminando con lo que dice esta casación, estableciendo que es importante o corresponde establecer el concepto de reparación civil en una sentencia condenatoria o absolutoria a través de establecer el daño civil que puede ser patrimonial o extrapatrimonial, tratando de señalar la afectación causado al agraviado, es decir, al Estado. A través de ello, esta casación importante 189, porque nos da algunas luces, viene en complemento con esta casación, la 618/2020 Lambayeque, expedida el 30 de junio del 2022, hace muy poco tiempo, en la cual esta casación 618/2022 Lambayeque dice algo importante. Respecto al daño extrapatrimonial, se debe tener en cuenta la gravedad del comportamiento del quien causó el daño. Fíjense pues que esta obra estaba dirigida, circunscrita a un tema de salud, estaba circunscrito a un tema del medio ambiente, o estaba circunscrito también a un comportamiento se comete en una institución del Estado, el Poder Judicial, por ejemplo. Entonces hay que tener en cuenta esos parámetros, ¿correcto? Así como también el beneficio que pudo obtener u obtuvo a través de la acción dañosa. Como le decía, pues entre una fuente de sudado, una fuente de ceviche a 200.000 o medio millón de soles, yo creo que eso es importante tener en cuenta, así como tener en cuenta la afectación al servicio protegido. También señala el daño, señala la defraudación de la confianza. Lamentablemente, pues imagínense el alcalde provincial, el gobernador regional, lógicamente la máxima instancia de una institución regional inmerso en estas circunstancias, lógicamente conlleva establecer una defraudación que tiene la ciudadanía por parte de la elección
concluyendo que fue una mala elección. Además, es importante señalar lo que dice la Corte Suprema, que estas razones deben servir de guía a tener en cuenta, es decir, los parámetros del 618-2020 en esta casación para establecer una cuantía estimada. Pero esta guía servirá para llegar a una conclusión aritmética, un monto 200 por 300, 500, no. Serán guía para justificar, para argumentar, para motivar una pretensión indemnizatoria. Muy bien, finalmente tenemos como acápite ya, ¿cuál es el futuro de la reparación civil en los delitos de corrupción de funcionarios? ¿Cuál es el futuro? Hemos señalado la realidad y hemos establecido de que son criterios dependiendo de las circunstancias, dependiendo del daño, dependiendo de quién realiza, dependiendo de la magnitud, dependiendo del número de participantes, dependiendo de cuántos hechos se realizaron, dependiendo de en qué momento se consumó, pero eso seguirá siendo así. ¿Qué podemos avisorar hacia el futuro respecto a la determinación de la reparación civil? Y tenemos que señalar lo siguiente. En primer lugar, como primer punto, es necesario establecer que la pretensión penal y la pretensión civil son parte de un proceso penal en nuestro sistema judicial, a diferencia de otros países, en la cual primero se determina la pretensión penal y una vez determinado la pretensión penal, en cuaderno aparte, se verifica la pretensión civil. Nosotros no. Nosotros es un proceso heterogéneo que nos permite, si bien es cierto, acumular dos pretensiones que no son dependientes, son independientes, por lo tanto, se puede condenar imponiendo reparación civil, así como también se puede absolver imponiendo reparación civil. Por lo tanto, este trabajo es importante a tener en cuenta a través del trabajo que debe realizar, diría yo en forma clara, que es un trabajo que está circunscrito entre Fiscalía y Procuraduría. Yo creo que ahí es un buen avance que se debe circunscribir. Fiscalía está investigando respecto a los hechos, respecto a la determinación de una responsabilidad, y es la Procuraduría en tanto y en cuanto respecto a la investigación que pueda obtener respecto a los hechos, la que va a permitir establecer una determinación de la reparación civil. Esto no es problema porque la Fiscalía es parte, el sujeto, Procuraduría también, por lo tanto ellos podrían realizar un trabajo conjunto en tratar de establecer el esclarecimiento del hecho y por tanto el esclarecimiento conllevará a tener determinada una teoría del caso respecto a la responsabilidad penal, que es la que va a trabajar el Ministerio Público y la Procuraduría a través de la reparación civil. Eso no puede pasar, por ejemplo, entre Fiscalía y Poder Judicial, no. Eso no puede pasar en la práctica. Un trabajo conjunto, no. ¿Por qué? Porque el juez es independiente, es autónomo. Por lo tanto, ese juego en pared no puede existir. Acá sí, a través de una coordinación respecto a esas finalidades, ¿correcto? Es importante definir las pretensiones civiles en el alegato de apertura y de clausura de manera concreta. Es importante porque en la experiencia podemos establecer que a veces se ha pedido montos anteriormente. Yo soy un convencido de que esto era hace mucho regular tiempo, donde decían, bueno, por este delito de malversación de fondos, $500,000 de soles. ¿Por qué? Bueno, porque nos parece prudencial, proporcional, razonable, prudente, equitativo. Y eso puede ser una justificación para pedir un monto por pedir, y la respuesta es no, lógicamente que no. Si bien es cierto, en los delitos de corrupción de funcionarios no existe una fórmula aritmética, lo que sí se debe trabajar es la argumentación, la motivación, la que nos va a permitir en tanto y en cuanto lograr que el alegato de apertura sea el índice de un libro específicamente circunscrito a establecer qué es lo que va a desarrollar. Y por ende, el alegato de clausura, como es de conocimiento, será pues las conclusiones de lo que te comprometiste. Si no lo vas a demostrar, no te comprometas. Pero algunos dirían, como dirían los abogados defensores, Fiscalía o el actor civil no ha ofrecido ningún medio probatorio. Como no ofreció ningún medio probatorio, por lo tanto no ha demostrado su teoría del caso. Vamos a ver hasta qué punto ello es cierto, y la respuesta es que ello a veces no se da. Será a través de los medios probatorios de Fiscalía las que no permitan establecer, justificar, motivar criterios que en tanto y en cuanto coadyuvuen a establecer esos parámetros importantes.
Y fíjense, la prueba como sustento de la reparación civil que debe tenerse en cuenta a un futuro, trabajar. ¿Cuál es esa prueba como sustento de la reparación civil? Ante ello surge un interrogante. ¿Cómo se prueba la gravedad del hecho o el impacto mediático de los medios? Los medios de comunicación juegan un rol muy importante. Y claro que sí, en un cierto momento el profesor Claudio Roxin decía que los medios de comunicación juegan un rol muy importante en el proceso penal, pero no para presionar, no para coaccionar, sino para informar. Informar bajo esa línea de la información es que no puede ser vinculante a una determinación de la reparación civil. Y nosotros somos unos convencidos en forma personal que la relevancia de los MOF, de los ROF, de las directivas internas deben ser importantes como medios probatorios en la determinación de la reparación civil. Pero este MOF, el manual de funciones, el ROF o las directivas, circunscrito básicamente a la función, a la actividad precisa del funcionario servidor público. ¿Cuál era su función que iba a realizar? Para verificar si vulneró o no vulneró su función en forma clara y precisa. Entonces, alguien puede decir, un momentito, el MOF, el ROF, las directivas son normas y las normas no son objeto de prueba. Habría que tener en cuenta que esto, si bien es cierto, lo traemos como colación para la argumentación. A no ofrecer nada, tratemos de buscar por lo menos circunstancias que permitan establecer la vulneración que ha realizado este funcionario y servidor respecto a la función específica por la cual fue encomendado, ¿correcto? Entonces es aquí donde vamos circunscribiendo y la importancia. Creemos que lo argumentativo es necesario establecer utilizando criterios. Si bien es cierto, no se puede justificar un monto de reparación civil adjuntando recortes periodísticos. Eso no es un medio probatorio, eso no es argumentar. Pero si podíamos señalar que hubo una vulneración, por ejemplo, en la adquisición del vaso de leche, donde se compró un producto en malas condiciones, tenemos que establecer cuánto fue la cantidad del producto. Esa cantidad, según la entidad correspondiente, cuánto era el valor. Entonces multiplicamos y sacamos un monto. Entonces podemos darnos cuenta, fíjense, el monto del valor de una sustancia legítima, verdadera, idónea, a la adquisición de un monto de una sustancia mayor a la legítima y en menores condiciones. Es ahí la que nos puede ir estableciendo, motivar, justificar, argumentar nuestra pretensión. Y la pretensión circunscrito en temas objetivos, como la que venía señalando. Importante tener en cuenta, por ejemplo, la cantidad de acusados es uno de los criterios que se debe tener en cuenta, así como también la cantidad de hechos. No se puede pedir una reparación civil genérica existiendo varios hechos. Habría que hacer una diferenciación. Así como también un criterio importante es el momento consumativo del hecho delictivo. Entonces, la argumentación es un tema que se debe ir construyendo y no solamente por parte de quien solicita, sino también por parte de quien decide. Pero esta argumentación basada en temas objetivos. No habrá pruebas directas respecto al hecho, pero sí pruebas que te permiten ir justificando y parametrando aspectos importantes respecto a tu pretensión civil. Ello, en definitiva, ha sido la ponencia, agradeciendo a todos y cada uno de ustedes y a la espera de algunas interrogantes que podrían ser materia de debate y pueden conllevar a implementar la ponencia del día de hoy. A la espera de sus interrogantes. Gracias, chicos. Bien, doctor, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, compartiendo algunos tópicos sobre la reparación civil y los delitos de corrupción. Bien, colegas, los animamos a formular algunas preguntas para nuestro docente. Y en ese sentido, nuestro colega René nos plantea lo siguiente. Mi pregunta es la siguiente, profesor. A veces los procuradores de las distintas municipalidades se quieren constituir como actores civiles al presentar presuntamente a la entidad agraviada. ¿Es legal esa constitución como actor civil? ¿Cómo puede el procurador anticorrupción solicitar un embargo? Esa es la segunda pregunta. Bien, gracias. Debemos que tener en cuenta lo siguiente. Es un tema que pasa en la práctica. Los procuradores municipales quieren ser actor civil. En algún momento me ha servido, he tenido conversaciones con ellos, me han cuestionado también y han dicho, señor procurador, nosotros denunciamos el hecho. Por nosotros existe ese hecho de investigación.
Nosotros conocemos el caso, por lo tanto tenemos derecho a constituirnos en actor civil. No deja de tener razón su posición, pero basado en el precepto de legalidad, existe la determinación. La Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios tiene competencia taxativo en la constitución en actor civil de acuerdo a los tipos penales de corrupción de funcionarios en el Código Penal. Por tanto, basado en el principio de legalidad, no se podía establecer su constitución porque existe el precepto normativo del impedimento. Solamente se permite a la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Pero en mi trabajo como procurador, lo que yo hacía es, señor procurador municipal, si bien es cierto, yo soy el determinado por ley para constituirme actor civil, pero ello no es impedimento para que trabajemos en forma conjunta, ¿sí? Así que usted puede venir, coordinamos, trabajamos la absolución de la acusación, trabajamos el actor civil, trabajamos el alegato de apertura, pero lógicamente es la Procuraduría la que tenga la representatividad. Si bien es cierto, legalmente la Procuraduría especializada tiene la representatividad, eso por mandato normativo en nada impide que coordinen con los procuradores municipales para lograr, lógicamente, una construcción y el objetivo que se tiene, el descubrimiento de la verdad para el resarcimiento del daño ocasionado, el trabajo en conjunto. Y respecto a cómo se debe solicitar las medidas cautelares, eso también es un tema importante que debemos tener en cuenta. Y nosotros decimos que en el año 2017 teníamos una dificultad. En la etapa intermedia no se nos permitía constituirnos actor civil, decían, realizar embargos, porque decían que era una facultad de la etapa de investigación preparatoria. Y mencionaban un artículo en la cual tenía correlación a que el fiscal puede indagar bienes. A raíz de esos pronunciamientos, ha llegado hasta la Corte Suprema un caso Lambayeque, en la cual se estableció que no es así y se puede solicitar medidas cautelares en la etapa de investigación preparatoria, intermedia, juzgamiento también y con mucha más razón en la etapa de ejecución. Yo creo que es importante realizar en la etapa intermedia, pero en la etapa preparatoria e intermedia, pero yo creo que, si bien es cierto, es importante, pero es un trabajo más arduo, más interesante. ¿Por qué? Porque estamos ante un procesado. No olvidarse que estamos ante un procesado. Bajo esa línea es que él goza de un principio constitucional de presunción de inocencia. Y habría que estar tan seguro de que avisoramos que esta persona habría vulnerado, ha ocasionado un daño al Estado, que nos permita ahora asegurar una medida cautelar de embargo de sus bienes. Eso es un poco más fácil, más flexible cuando ya existe una sentencia. Pero que sabemos que en la práctica embargar a un funcionario en ejecución de sentencia a veces es muy difícil porque no es porque no se pueda, sino porque ya no tiene bienes que embargar. Bien, doctor, muchas gracias por su respuesta. Tenemos una siguiente pregunta de nuestro colega Oscar. Profesor, ¿es requisito cancelar la reparación civil para ser beneficiario del beneficio penitenciario de redención de la pena por el trabajo? Sabemos que en los delitos de corrupción de funcionarios esta circunstancia no está circunscrito, por lo tanto es importante dejar establecido que la reparación civil no es una circunstancia que conlleva a establecer el pago para el beneficio de estos apremios legales, sino que muy por el contrario, este pago, la reparación civil, es por el daño ocasionado, es decir, está resarciendo el daño y por lo tanto no puede estar dependiendo a un supuesto beneficio que en estos tipos penales, como sabemos, está circunscrito y está parametrado. Bien, doctor, muchas gracias por su respuesta. Tenemos una última interrogante por parte de nuestro colega Isidro. Doctor, las multas impuestas por Sonafil, Indecopi, Sonedo y otras a una entidad pública constituyen perjuicio económico susceptibles de resarcimiento económico mediante reparación civil. ¿Nos puede repetir la pregunta, por favor? Las multas impuestas por Sonafil, Indecopi, Sonedo y otras a una entidad pública constituyen perjuicio económico susceptibles de resarcimiento económico mediante reparación civil. Se sobreentiende que una multa está circunscrito por la infracción, si es una multa de una institución pública, está circunscrito por una infracción de la norma administrativa. Por lo tanto, esas circunstancias no pueden estar parametradas a que luego se pida un resarcimiento, salvo que se pueda demostrar que la imposición de esa multa fue
ilegal, fue ilegítima, y que eso lógicamente quedaría para la instancia constitucional para que por ahí podamos lograr establecer el resarcimiento de ese daño ocasionado. Pero mientras tanto, no olvidarse que si viene de una institución pública, como se repite, no estaría parametrado en ello. Y si viene de una instancia penal, no olvidarse que la multa es una clase de pena y las penas están muy independientes al tema de la reparación civil, que es una consecuencia económica del delito. Bien, doctores, de no haber más preguntas, solicitamos gentilmente a nuestro docente si tuviera algunas palabras finales para los alumnos del día de hoy. Bien, agradecer a todos y cada uno de ustedes, en primer lugar también estableciendo el agradecimiento al amigo Roger, que nos ha permitido esta plataforma virtual para compartir algunas ideas que habrán quedado como interrogantes, que ese es el objetivo, que queden con la duda para ir cosechando la investigación. Por lo tanto, esperemos vernos en otra oportunidad, saludando también a mi cálida ciudad de Chiclayo en su aniversario, que ha sido hace unos días. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, a los seguidores y a LP Pasión por el Derecho. Hasta otra oportunidad. Bien, doctores, colegas, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, también a nuestro docente, por acompañarnos y hablar algunos tópicos sobre la reparación civil en los delitos de corrupción de funcionarios. Bien, colegas, nos despedimos. Igualmente estén atentos a nuestras redes sociales para mayor información de nuestros próximos y futuros eventos. Muchas gracias.